Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes para algunos de ustedes, donde quiera que el calor del sol les encuentre. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios en un miércoles de oración. Qué tremenda oportunidad de estar en contacto con Dios, de confesar nuestros pecados y de estar a cuentas con el Altísimo. Hoy día vamos a reflexionar sobre una historia un poquitito singular y un poquitito quizás extraña, que tiene un giro un poco diferente del resto de las historias acerca de Jesús. Jesús está en el templo. Es increpado por los escribas y fariseos acerca de la resurrección. Y él contesta bíblicamente y explica las cosas como son realmente. Porque los seres humanos nos ocupamos de menudencias en relación con las cosas que ignoramos, que están más allá de nuestro alcance. ¿Qué va a pasar realmente cuando resucitemos en el reino de los cielos? El Señor dice cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre. Son las que tenemos preparado. Nuestra mente no es capaz de entender eso. Pero ahí están los fariseos y escribas golpeando a Jesús con este tipo de argumentos. Él contesta claramente. La gente queda impresionada por lo que él dice. En el capítulo de Marcos 12, Jesús tiene un encuentro muy peculiar, que es interesante verlo en profundidad, qué es lo que dice. Dice en el versículo 31, versículo 28, dice, se acercó uno de los escribas que le había oído discutir y comprendiendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y aquí hay un detalle que quisiera resaltar inmediatamente. La discusión anterior es una discusión, en mi opinión, infructuosa. Una discusión que no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué va a pasar cuando resucitemos en el cielo? Ahora viene un escriba y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús muchas veces, él hizo la pregunta, pero ahora se le pregunta a él, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús, conociendo la ley, conociendo las instrucciones dadas a Moisés y después de Moisés a todos los profetas, contesta de la siguiente manera. Jesús respondió, el más importante es este. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro, Dios, uno solo es el Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Ahora, lo interesante es que Jesús resume el contexto de los mandamientos de Dios de una forma extraordinaria. Amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces me quedó sonando en la mente la parábola del buen samaritano. Cuando alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? A Jesús. Y fui a la concordancia bíblica y encontré cientos de versículos en los cuales Dios a través de Moisés explica que el prójimo es cualquier otro ser humano, cualquier otra persona cerca tuya. Ese es tu prójimo. Debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo no es ninguna novedad para este escriba y doctor de la ley. Él dice amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces, en el versículo 32, dice así, y el escriba le dijo, bien maestro, con verdad has dicho, no hay un solo Dios y que no hay otro sino Él.
y que amarle de todo, con todo corazón, con todo entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hay una verdad teológica aquí tremenda. El fariseo, el escriba, rearma el mandamiento y dice, esto es lo único que tenemos que hacer, con todo entendimiento, con todo corazón, amar a Dios y amar al prójimo. Y esto es más que los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas, es mucho más. Y resume la idea del Antiguo Testamento cuando Jesús dice, no quiero sacrificio, no quiero ríos de aceite, quiero amor, quiero que me respeten, quiero que me entiendan que yo soy Dios. Y entonces aquí viene lo interesante, hermanos. Y voy a explicarlo de la manera más cariñosa posible. Jesús, viendo que había contestado con sensatez, el escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, da la impresión de que el escriba se ha anotado un par de puntos en la conversación con Jesús. Es una conversación distinta, es una conversación un poquitito agradable, es una conversación sin tirantez, es una conversación donde no hay un reproche, pero hay una distancia. Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, vienes hacia el reino de Dios, pero no estás en el reino de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. Queridos hermanos y amigos, muchas veces nosotros nos enfrancamos en discusiones teológicas que son inefectivas, que son inútiles y que muchas veces causan división entre nosotros, pero no nos concentramos en amar a Jesús y reconocerle como Salvador nuestro. Este hombre teológicamente está correcto, pero él no acepta a Jesús. Él no lo recibe como Salvador. Él no lo acepta como el Mesías. Él discute solamente teológicamente conceptos acerca de Dios y de la doctrina, pero no acepta a Jesús. Jesús en una oportunidad se mueve a la región de Betsaida, un poquitito al norte, lejos del área de Galilea y aún más de Judea. Y estando allí, él pregunta a los discípulos, ¿quién dicen el pueblo que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro, entusiasmado y movido por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación es la revelación que nosotros tenemos que hacer en nuestro corazón. Es la revelación que tenemos que decir para aceptar a Jesús. Queridos hermanos, no quiero mencionar los problemas o las áreas en las cuales muchas veces nosotros nos ponemos a discutir. Uno de ellos es la famosa naturaleza de Cristo. Hay unos que dicen que tiene una naturaleza, que tiene otra naturaleza. Y hay unas peleas teológicas tremendas en relación con eso. Hermanos, otro tema es discusiones en realidad. ¿Quién va a imponer la ley dominical? Y seguimos haciendo discusiones de ese tipo. Pero nuestra mayor necesidad es aceptar a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y aquellos que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. La gran tarea nuestra es abrazarnos de Jesús, es tenerlo en el corazón, es permitir que subyugue nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros raciocinios y nos dirija a través de su Espíritu por la vida. Nuestra tarea no es discutir teología,
Nuestra tarea es aceptar a Jesús en el corazón, es tenerlo cerca nuestro. La ejemplificación de Apocalipsis capítulo 3 es genial en este sentido. Cuando Jesús, hablando a la iglesia de la Odisea, que pretende tener todos los conocimientos teológicos del mundo, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gran tarea de los cristianos hoy día es hacernos amigos de Jesús. Y amigos hasta la muerte. Amigos en el que podamos abrazar con toda sinceridad a nuestro buen Señor Jesús. Escuchar la dulce voz del Espíritu Santo en nuestro corazón y permitir de que Él nos guíe a toda verdad. No permitamos distraernos con discusiones teológicas innecesarias. Reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Amado Padre, te agradecemos, oh Dios, porque tú nos amas, nos quieres, nos llenas de paz y tranquilidad y permites que tu Espíritu pueda vivir en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a buscarte a ti por sobre todas las cosas y permitir que tú seas el Rey de nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.